Hola, hola alumnos, ¿cómo están? Hoy partimos con nuestra clase número 17, me parece, o 16, no me acuerdo muy bien. 16. La de ayer fue la número 15. Sí. Nos corresponde, tal como lo hemos anticipado el día de ayer, referirnos a las variadas importancias que tiene la distinción entre bienes muebles e inmuebles. Ese es el tema entonces a desarrollar el día de hoy. Voy a esperar que se vayan conectando y ya hay algunos conectados ya, para que partamos. Mientras tanto voy a colocar el PowerPoint para no perdernos, para seguir el orden que ustedes tienen también y que todo fluya más, con más facilidad. Las de hoy son clases, como ustedes saben, siempre tratar de que los miércoles sean clases un poquito más livianas, ya que venimos sobre todo del día de ayer de ver el tema de la nulidad, que es un tema un poco complicado. Hoy día nos toca efectivamente ver un tema más llevadero, dos temas más llevaderos. Uno es el dominio, que lo veremos en la clase siguiente, y este de los muebles e inmuebles, que tampoco tiene gran nivel de dificultad y es una materia que se pregunta bastante en examen de grado, y se pregunta tal cual, es decir, cuáles son las importancias que tiene el distinguir entre bienes muebles e inmuebles dentro del sistema jurídico chileno. Así que eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a esperar que se conecten un poquito más y partimos. Y partimos. Ya. Vamos a ver entonces las importancias de distinguir entre bienes muebles e inmuebles. Recordando que el día de ayer ya vimos la clasificación, analizamos qué significa que un bien sea mueble e inmueble. Recordándolo, los muebles son aquellos que se pueden transportar de un lugar a otro, sea que lo hagan por sí mismos o que requieran de una fuerza externa. Y los inmuebles, en lo que se ha transformado en una definición negativa, que no son muy buenas como técnica de definición, pero en este caso es la más adecuada, son los que no se pueden desplazar, no se pueden trasladar de un lugar a otro. Esta clasificación entre bienes muebles e inmuebles tiene diversas importancias a lo largo del código, variadas importancias a lo largo del código. Nosotros vamos a ver hoy día algunas de ellas. Esta es una clasificación que probablemente sea de las más importantes dentro del derecho civil, en cuanto a la cantidad de temas que se ven alcanzados por esto. No es algo que se tome solamente en términos generales, no solamente afecta a materias del libro segundo, sino que afecta a materias que tienen que ver con una gran variedad de temas. Si ustedes conocen otras importancias también, las pueden ir ahí colocando y las vamos agregando en la clase de hoy. Las importancias que nosotros vamos a ver no son para nada taxativas, ni mucho menos. Bien, vamos bien. Primera importancia en este orden arbitrario que estamos haciendo, porque no seguimos un patrón lógico acá, y seguramente uno de los temas que más frecuentemente aparecen en el contrato de compraventa. Nos vamos con esto a una materia que se encuentra en el libro cuarto del Código Civil. En materia de contratos, lo vamos a colocar por acá, la compraventa. Al respecto, asociándolo con la compraventa, tenemos varias importancias. Entre ellas tenemos, número uno, la forma como se perfecciona el contrato. ¿Cómo se perfecciona el contrato? Para los bienes muebles, la compraventa es un contrato consensual.
Por lo tanto, se perfecciona por el solo acuerdo de las partes. En la medida que ese acuerdo diga relación con la cosa y el precio. Estando de acuerdo las partes en la cosa y el precio, habrá compraventa. En cambio, en la compraventa de inmuebles, esta debe perfeccionarse a través de escritura pública. Es una compraventa solemne y la solemnidad es la escritura pública. No se confundan, no es la inscripción en el conservador. Veremos en un momento que la inscripción cumple otro rol. No le estoy minando la importancia que tiene, pero la forma como se perfecciona la compraventa de inmuebles es a través de escritura pública. Segunda importancia, siempre en la compraventa, y esto ya lo vimos ya, en lo que se refiere a la lesión enorme, puesto que solo en la compraventa de inmuebles cabe la figura de la lesión enorme, tal como la estudiamos hace algunas clases atrás. Número 3. Respecto a la acción redivitoria, siempre en la compraventa, los plazos de prescripción son distintos. La acción redivitoria es una de las acciones que nace de los vicios redivitorios. O sea, cuando la cosa no cumple para el fin natural que ésta tiene y se cumplen ciertos requisitos que no los vamos a ver ahora, nace para el comprador el derecho a que le saneen los vicios redivitorios. Y una de las acciones que tiene para ello es la acción redivitoria. Y esta tiene diferencias en la prescripción. Tratándose de bienes muebles, prescribe en 6 meses. Tratándose de inmuebles, prescribe en 1 año. Ahí está la diferencia entonces dada para esto. 6 meses para bienes muebles, 1 año para bienes inmuebles. Y lo mismo ocurre con la acción estimatoria, o también conocida como acción de rebaja de precio, o también conocida como acción quanti minoris. Esta acción, que también nace de los vicios redivitorios, sirve, como el nombre lo infiere, para que el comprador exija que se le restituya parte del precio pagado. Y la diferencia entre muebles e inmuebles tiene que ver también con la prescripción, puesto que esta acción, la acción estimatoria, prescribe en 1 año para bienes muebles y 18 meses para bienes inmuebles. Todos estos plazos que hemos comentado se cuentan desde la entrega real de la cosa. Hay más en la compraventa también. No estoy diciendo que estas 4 sean las únicas importancias. Nos vamos a quedar con estas para ir graficando nada más. Pero desde luego que en el contrato de compraventa nos podríamos quedar con algunos temas más asociados a las diferencias entre muebles e inmuebles. Continuemos. Dejamos de lado la compraventa y nos vamos a la sociedad conyugal. Otro tema que también se encuentra en el libro cuarto. Sociedad conyugal. Y acá yo toqué 2 temas. Uno, respecto a el haber al cual van a ingresar los bienes. ¿A qué haber van a ingresar los bienes? Si van a ingresar al haber social o van a quedar en el haber propio. Y si ingresan al haber social, si acaso será el haber absoluto o el haber relativo. Hay algunas variables que uno debe tomar en cuenta para determinar aquello. Y una de esas variables, no es la única, pero una de esas variables es si el bien en cuestión es un bien mueble o inmueble. Además del momento de la adquisición y además de si el título de adquisición fue oneroso o fue gratuito. Todas esas son variables que hay que tomar en cuenta. Pero una de esas variables, insisto, es esta. Si acaso el bien es un bien mueble o inmueble. Y el otro punto de la sociedad conyugal dice relación con la administración. Para saber las facultades que tiene el marido en lo que se refiere a la administración de los bienes sociales, obviamente observamos que el marido tiene mayor libertad para actuar respecto de los bienes muebles que para actuar respecto de los bienes inmuebles. Así, por ejemplo, si él quisiera enajenar bienes muebles, lo más probable es que lo pueda hacer con total libertad. En cambio, si quisiera enajenar bienes inmuebles, no lo podrá hacer
sin previa autorización de la mujer. Por eso hay entonces diferencias entre la forma de actuar respecto a bienes muebles o inmuebles en lo pertinente a la administración de la sociedad conyugal. ¿Hay otras diferencias en materia de sociedad conyugal? Sí, hay otras diferencias también. No pretendo que esto sea taxativo, pero con estas que hemos visto, con estas dos que hemos visto, ya es suficiente para ir desenvolviendo esta materia. Sigamos. ¿Hasta acá alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? Hemos hablado de la compraventa y hemos hablado de la sociedad conyugal en esta diferencia entre bienes muebles e inmuebles. No olviden que pueden usar el WhatsApp ahí para hacer alguna pregunta. Cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacer respecto a lo que estamos viendo hoy día como materia de clases. Continuamos. Dejamos de lado la sociedad conyugal, nos vamos a los modos de adquirir. Con esto nos desplazamos al libro segundo. Vamos a partir con la ocupación. En la ocupación, claramente la distinción entre muebles e inmuebles tiene importancia, puesto que la ocupación solamente permite la adquisición de cosas muebles. Solo muebles se pueden adquirir por ocupación. ¿Por qué inmuebles no? Porque uno de los requisitos de la ocupación es que la cosa que se adquiere no debe tener dueño. Y en Chile los inmuebles siempre tienen dueño. Si no le pertenecen a un particular, pertenecen al fisco. No existen en Chile los inmuebles vacantes. Y eso implica que, por lo tanto, los inmuebles no se pueden adquirir por ocupación. Los muebles, en cambio, sí se pueden adquirir por ocupación. Respecto a la accesión, también encontramos diferencias. Pero cuidado, tanto los muebles como los inmuebles se pueden adquirir por accesión. Sin embargo, las formas de accesión son distintas. Los muebles tienen cierto tipo de accesión, los inmuebles tienen otro tipo de accesión. Por ejemplo, para los muebles tenemos casos de accesión como la mezcla, la adjunción. En cambio, para inmuebles tenemos otras formas de accesión, como por ejemplo el aluvión, la avulsión, entre otras. Entonces, maneras distintas de accesión. En la tradición, estamos con los modos de adquirir, en la tradición también hay diferencias. Particularmente en cuanto a las formas de hacer la tradición. La tradición puede hacerse tanto respecto a muebles como inmuebles, pero las formas de tradición son distintas. A grosso modo, porque esta es una materia que veremos en su momento, a grosso modo, para la tradición de muebles aplicamos el artículo 684, es decir, que la tradición se efectúa significando una de las partes a la otra que le transfiere el dominio. Ya hablaremos ya la próxima semana seguramente qué significa eso en particular. En cambio, para la tradición de inmuebles aplicamos el artículo 686, es decir, la tradición se efectúa por la inscripción del título en el conservador de bienes raíces respectivo. Entonces ahí tenemos en la tradición importancia de distinguir entre muebles e inmuebles. Puede que haya otras también, no lo discuto. Nos estamos quedando con una a título de ejemplo. Sigamos. Siempre los modos de adquirir. En la prescripción, que también puede aplicarse tanto para muebles como inmuebles, tenemos la particularidad en la prescripción
de que los plazos son distintos. Por lo menos en la llamada prescripción adquisitiva ordinaria. En ese tipo de prescripción adquisitiva, la ordinaria, para los bienes muebles tenemos un plazo de 2 años y para los inmuebles tenemos un plazo de 5 años. Insisto, en la prescripción adquisitiva ordinaria, porque en la extraordinaria, ahí el plazo es un plazo único para muebles e inmuebles, siendo ese plazo único de 10 años. Dudas o consultas, ya saben ya, a través del WhatsApp, que veo que están ahí en el WhatsApp conversando otras cosas que no son pertinentes a la clase, pero igual, si tienen dudas de la clase, también ocupen el WhatsApp para ello. Respecto a la sucesión por causa de muerte, tenemos lo relativo a las inscripciones hereditarias. Un tema que también aparece en el mismo libro segundo, particularmente el artículo 688, que señala que para que los herederos puedan disponer de los inmuebles de la herencia, deben practicar primero las inscripciones hereditarias, que se encuentran en el artículo 688. Sigamos. Dejamos de lado los modos de adquirir y nos vamos ahora a la posesión. Todavía estamos en el libro segundo. También aparece la posesión acá. Al respecto, asociándolo con la posesión, hay algunos temas. Por ejemplo, y esto lo vimos hace un par de clases, respecto a la capacidad para iniciar posesión. Recuerden que dijimos que en esta materia hay que hacer una diferencia entre la capacidad para iniciar la posesión de bienes muebles y la capacidad para iniciar posesión de bienes inmuebles. Para recordarlo someramente, la capacidad en los muebles respecto a la posesión, toda persona es capaz excepto los infantes y los dementes. Respecto a los inmuebles, toda persona es capaz excepto los incapaces absolutos y relativos que uno estudia en las reglas generales del Código Civil en acto jurídico, particularmente en 1447. También en la posesión encontramos la prueba de la posesión. Esto también lo vamos a ver en las clases que vienen. La forma de probar la posesión es distinta tratándose de muebles e inmuebles. Para probar la posesión de muebles hay ciertas formas y para inmuebles otras. Por ejemplo, para los muebles en general se aplican las reglas básicas de la prueba, o sea, se aplican las reglas generales. En cambio, para los inmuebles se aplican los artículos 924 y 925. También respecto de la posesión, tenemos cómo se inicia y cómo se pierde la posesión. El inicio y la pérdida de la posesión, que también tienen reglas diferentes tratándose de bienes muebles e inmuebles. También es una materia que la vamos a ver cuando estemos en la posesión. Pero hay forma para iniciar y perder la posesión de muebles y hay formas distintas para iniciar y perder la posesión de inmuebles. De hecho, en este último, en los inmuebles, acá se nos empieza a aparecer la teoría de la posesión inscrita, que yo sé que es un tema que a nadie en general le gusta mucho, pero que vamos a tener que verlo en su momento, y por acá aparece esa materia. Sigamos. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Dudas, preguntas? Ustedes saben, a través del WhatsApp ahí pueden comentar o preguntar lo que sea necesario. Sé que la clase de hoy probablemente
no está compuesta por materias que sean muy complejas, más que todo sirve para ir ordenando contenidos, pero eso es importante también porque, insisto, esta es una pregunta muy frecuente en examen de grado. Continuamos. En la muerte presunta. En la muerte presunta. Nos vamos con esto al libro primero. Muerte presunta. La diferencia está dada por las facultades que tienen para actuar los herederos presuntivos. Cuando los herederos presuntivos quieren enajenar los bienes que ha dejado el desaparecido, entonces la ley le impone a los herederos presuntivos varios requisitos para que puedan efectivamente enajenar los bienes del desaparecido. Y los requisitos son distintos si es que quieren enajenar bienes muebles o si es que quieren enajenar bienes inmuebles. Para ambos deben cumplir requisitos, o sea, no tienen libertad para actuar, pero obviamente para enajenar inmuebles los requisitos son más estrictos que para enajenar bienes muebles. Asimismo, y con la misma lógica, en materia de guardas, que también se encuentra en el libro primero. Las guardas, que comprenden tanto al tutor como al curador, también encontramos con que para que ellos puedan enajenar los bienes del pupilo, también tienen que cumplir requisitos. Y los requisitos son más estrictos en caso que quieran enajenar los bienes raíces del pupilo a que si quisieran enajenar los bienes muebles del pupilo. Y esto vale tanto para tutor como para curador. Y por lo mismo también la misma regla respecto de la patria potestad, que también se encuentra en el libro primero, puesto que quien detente la patria potestad tiene la facultad para enajenar los bienes del hijo, pero también para poder enajenar los bienes deberá cumplir con requisitos, y esos requisitos son más estrictos tratándose de la enajenación de bienes inmuebles que de la enajenación de bienes muebles. Si se fijan, no hemos terminado todavía. Hemos visto materias que están en el libro primero, en el libro segundo, en el libro cuarto. Veremos del libro tercero también. Pero vean la variedad de temas que estamos tocando. Familia, contratos, obligaciones, etc. También, pasando a otro tema, encontramos importancias entre distinguir entre muebles e inmuebles respecto de las cauciones reales. Un tema que nos lleva al libro cuarto. Las cauciones reales. Particularmente porque hay cauciones reales que están asociadas con determinado tipo de bienes. Por ejemplo, la prenda recae sobre bienes muebles. La hipoteca recae sobre bienes inmuebles. La anticresis recae también sobre bienes inmuebles. Prenda, muebles, hipoteca, inmuebles, anticresis, inmuebles también. Todo esto entonces recogiéndose de lo que son las cauciones reales, tratadas también por el libro cuarto del Código. Sigamos, todavía en el libro cuarto, respecto ahora a los contratos reales. No las cauciones, sino que los contratos reales. Aquí encontramos, por ejemplo, que el mutuo solo puede recaer sobre bienes muebles. El mutuo solo puede recaer sobre bienes muebles. El depósito, lo mismo, solo puede recaer sobre bienes muebles. Hay una excepción, por ahí un tipo de depósito que podría recaer sobre inmuebles que se llama secuestro.
pero en general el depósito está concebido para recaer en bienes muebles. El comodato, en cambio, tiene la dualidad. Puede haber comodato tanto en bienes muebles como en bienes inmuebles, así es que ahí no hay mayor importancia. Pero sí, respecto del mutuo y respecto del depósito, que son contratos reales que solo recaen sobre bienes muebles. En materia de derechos reales, tenemos, bueno, esto es una repetición ahora como derecho real, la prenda solo puede recaer sobre muebles, la hipoteca recae sobre inmuebles, la servidumbre, que se encuentra tratada por el libro segundo del Código, solo puede recaer sobre bienes inmuebles. El usufructo puede recaer tanto en muebles como inmuebles, pero la forma de constituirlo es distinta. No es igual constituir un usufructo de bienes muebles a constituir un usufructo de inmuebles. A mayor ahondamiento, el usufructo de inmuebles requiere escritura pública. Convengamos que el usufructo, al igual que la servidumbre, está tratada también en el libro segundo. Sigamos. Respecto a la resolución, un tema que está en el libro cuarto, la resolución, tema que también veremos más adelante, particularmente en lo que son los efectos respecto de terceros. Veremos que hay una distinción entre muebles e inmuebles, vinculada con dos artículos muy importantes, que son los artículos 1490 y 1491. El 1490 está asociado con los bienes muebles y el 1491 con los bienes inmuebles. Particularmente estos artículos lo que tratan, e insisto, esto lo veremos más adelante, es lo pertinente a la buena y a la mala fe del tercero, tratándose en bienes muebles y tratándose también en bienes inmuebles. Yo les coloqué una última lámina ahí, pero no hemos terminado todavía, para hacer referencia a que en general, y esto siempre es bueno que lo recuerden, en materia de título traslaticio, siempre los títulos traslaticios que recaen sobre inmuebles deben constar por escritura pública. Títulos traslaticios sobre inmuebles deben constar por escritura pública. Siempre. Siempre. Sea cual sea el título traslaticio, si es que recae sobre inmuebles, debe constar por escritura pública. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué otras importancias de distinguir entre bienes muebles e inmuebles tenemos? Yo les voy a colocar una más, que ustedes también colóquenme ahí en el chat. En materia de donaciones, y ahí nos vamos al libro tercero, en materia de donaciones, los requisitos son distintos. Los requisitos para donar un bien mueble no son los mismos que los requisitos para donar un inmueble. Por lo pronto, y según lo que dijimos recién, la donación de inmuebles tiene que hacerse por escritura pública, porque se trata de un título traslaticio, y que al recaer sobre inmuebles tiene que constar entonces por esa vía. ¿Qué otro ejemplo pueden dar? A ver cómo andamos recordando la materia. Han quedado algunos afuera. Las importancias acá son muy variadas, por lo tanto aquí podríamos seguir tratando temas. Veamos si alguien agrega alguno más para seguir aumentando esta lista que estamos efectuando de importancias de distinguir entre bienes muebles e inmuebles. A ver cómo anda.
Despierten, despierten, vamos. Ahí veo a Carla escribiendo, a ver. Ya. En el contrato de arriendo, menciona Carla, ella hace referencia a la tácita reconducción. Muy bien. La tácita reconducción es una institución que solo se aplica en el arrendamiento de inmuebles. La tácita reconducción. Tácita reconducción. Bien en eso. ¿Qué más? ¿En qué otra materia tenemos importancia? Angélica dice el pago de las recompensas, que está en la sociedad conyugal. Bien, no lo voy a colocar porque no me alcanza el cuadro en eso. Pero efectivamente, el orden de bienes que se persiguen para pagar las recompensas determina que primero se persigue el dinero, luego los bienes muebles y luego los bienes raíces. Así que tal como lo indica Angélica, hay diferencia ahí en el pago de las recompensas respecto a los bienes muebles y a los bienes inmuebles. ¿Qué otra materia pueden señalar? Arrendamiento agregaron ustedes, el pago de las recompensas también lo agregaron. En las prestaciones mutuas, ¿en qué sentido, Francisca? A ver, ¿en qué parte de las prestaciones mutuas señala usted que habría alguna importancia de distinguir entre bienes muebles e inmuebles? No digo que no la haya, pero quiero que sea ahí más precisa. Y otros que tengan alguna otra importancia también la pueden señalar. La idea es que vayan participando, se vayan sumando y vayan indicando. Esta es una de las clasificaciones, la de muebles e inmuebles, más ricas en cuanto a ejemplos que podamos encontrar asociados con las importancias. Ahora, claramente, con las que tenemos ya es más que suficiente en caso de estar rindiendo un examen. ¿Ya? Voy a colocar una más mientras tanto, mientras escribe Francisco, si es que escribe. En el libro tercero, en lo pertinente a la partición y en lo relativo a una figura que se llama derecho de adjudicación preferente, que permite que el cónyuge sobreviviente se adjudique con preferencia, de ahí el nombre, el inmueble que sirva de residencia principal a la familia. Así que ahí encontramos otra que tiene que ver con el libro tercero. Es cierto que el libro tercero es aquel donde tal vez vamos a encontrar casos más oscuros, se podría decir, ya no tan claros, no tan a flor de labios como podría ser los de los demás libros, pero quiero que entiendan que esta es una cuestión que tiene una transversalidad tremenda, que vamos a encontrar importancias no solamente en el libro de los bienes, sino que también en otros libros del Código Civil, y eso que no nos hemos salido a otras áreas del derecho, penal, tributario, comercial, procesal, donde también esta clasificación tiene importancia. Justamente Angélica dice en materia procesal en cuanto a la determinación de la competencia. Claramente, no quiero meterme en otras ramas del derecho. En penal hay delitos propios, hurto, robo, usurpación. En tributario hay impuestos distintos, como el IVA o el impuesto territorial. En comercial es importante porque los actos de comercio giran en torno a bienes muebles. Las prestaciones mutuas que señalaba su compañera que quedó en el aire, uno podría encontrar, por ejemplo, importancia respecto a la restitución del bien que se reivindica, puesto que si se trata de un bien inmueble, habría que cancelar inscripciones. Los bienes muebles, en cambio, no tienen inscripciones que cancelar. Ahí podría haber una importancia. En fin, insisto, se trata, por lo tanto, de una clasificación de muebles e inmuebles que tiene una gran riqueza en términos de ejemplos que se pueden encontrar para una y para otra. A ver si llenamos un poquito más el cuadro, a ver si alguien encuentra alguna otra de las varias que hay.
A ver si alguien se anima con alguna más. Insisto, lo que hemos visto es más que suficiente. Hay a ojo de pájaro 15, 20 importancias, tomando en cuenta que la compraventa tiene 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pasado los 20. Las acciones posesorias, muy bien, en materia de posesión, no alcanzo a colocarlo ahí, pero efectivamente las acciones posesorias solo protegen la posesión de inmuebles. Así que hay otra materia que se podría agregar. Las acciones posesorias solo protegen a la posesión de inmuebles. Me refiero a la querella de amparo, querella de restitución, querella de restablecimiento. Cuento aparte es la acción publiciana, que también es una acción posesoria, porque con ella podemos perseguir tanto muebles como inmuebles. Pero las otras acciones posesorias, las denominadas acciones posesorias especiales, solamente recaen en bienes raíces. Los bienes familiares, que en general tienden a ser constituidos sobre bienes raíces y no sobre bienes muebles. Ahí hay otra importancia. En la prelación de créditos, muy bien lo que señala Angélica, no me cabe en el cuadro ya, porque va en el libro cuarto. La prelación de créditos, uno cuando analiza los créditos de distintas clases, uno logra observar que en los créditos de la segunda clase los bienes involucrados son bienes muebles, en cambio en los créditos de la tercera clase los bienes involucrados son bienes inmuebles. En el contrato de fianza, tampoco lo voy a colocar en el cuadro, para determinar la solvencia del fiador, se privilegia el hecho de que el fiador tenga en dominio bienes inmuebles. Francisca hace un comentario respecto a la discusión doctrinaria sobre la tradición del derecho real de herencia. La verdad es que más que ser una importancia entre muebles e inmuebles, ahí la discusión versa o versaba, porque ya no se discute ya, sobre si el patrimonio de una persona debía ser considerado bien mueble o bien inmueble. Porque de acuerdo a la naturaleza que tuviese el patrimonio, tiene que ser la manera como efectuar la tradición. Entonces la importancia va más que todo por ese lado. Bien, hemos descubierto varias importancias entre 25 y 30, creo yo. Obviamente para un examen con esto es más que suficiente. Dense cuenta cómo se pueden estar dando vueltas en un examen con todos estos temas y cada posible respuesta que ustedes den puede conducir a un tema de examen distinto. Por lo tanto hay que tener con esto también bastante cuidado con los ejemplos que dan. No vaya a ser que de repente metan por ahí un ejemplo de algo que no manejen muy bien y se metan en un problema que de repente les pueda costar un examen. Traten de dar aquellos ejemplos de materias que ustedes manejen con mayor comodidad. Saqué la foto del cuadro, así que la vamos a subir ahora para que la tengan. Bien, hacemos un break entonces y nos vemos en un ratito más para ver la clase sobre el derecho real de dominio. Les voy a mandar el PowerPoint también para ello. Así que eso sería entonces. No veo más comentarios ni más preguntas. La clase fue breve, no fue breve, pero duró 40 minutos. Y la del dominio va a andar por ahí, porque son temas que no son tan extensos y son una buena forma de ir terminando la semana que estuvo pesadita con algunos temas densos como la lesión, la nulidad, que son temas cansadores. Y el contraste se hace con esta parte de bienes, la parte inicial, que no es tan complicada. Bien, señores, nos vemos en un ratito más. Ánimo. Hasta las 6:30 aproximadamente. Que estén bien, cuídense. Chao, chao.